Dos caleños que se fueron a vivir el sueño americano un gran tiempo, estudiaron, ejercieron, trabajaron, dejaron a Colombia en lo alto y de la nada el amor, la familia los devuelve a este país encantador, maravilloso, no solo a trabajar sino a emprender, a crear país, a valorar nuestro país, apostar por nuestro país y por la belleza, por las mujeres, por el rosado, como le gusta a Claudia. Aquí estamos con dos invitados muy especiales, Claudia y José. Bienvenidos a Pasos Diarios. Gracias. Gracias por invitarnos, estamos muy contentos de estar acá. Felices, gracias. Bueno, este es un episodio con unos invitados que Male creo que desde que empezamos quería traer, porque ya solo se lo pasa en Blush Bar. O sea, yo digo, a ver, no hay que gastar tanto, no hay que tener todos los coloretes de diferentes colores. Y entonces siempre decía, me sueño con tenerlos, con tener a las personas que lideraron este emprendimiento tan espectacular. Entonces, de verdad, es un honor y un placer tenerlos acá. Sé que nos van a dar muchas enseñanzas para todas las personas que nos escuchen, entonces, mil gracias. Gracias a ustedes y es nuestro primer podcast. Nunca hemos hecho un podcast, entonces téngannos paciencia. Me encanta y entre paréntesis le tenemos que contar a la audiencia que nosotras teníamos una entrevista preparada con Claudia, porque obviamente yo súper respetuosa, todo por email, qué pena, pues es la CEO. Y después José, el esposo, viene a acompañarla y nosotros, ¿y por qué no hacemos el podcast los cuatro? Y José aceptó, un poco obligado, pero acá estamos los cuatro, entonces vamos a ver cómo fluye todo, pero creo que hay demasiado por aprender de ustedes dos. Sí, mil gracias, qué generosidad, de verdad que esto es una cosa muy especial. Y vamos a empezar un poco diferente, pues llevan bastantes años juntos, entonces, Clau, tú puedes introducir a José y José introduce a Claudia. Perfecto. Bueno, José Grajales, nacido en Cali, fabuloso esposo y papá, eso es muy importante. Estudió en University of Pennsylvania, su pregrado, y también hizo un JD en NYU Law School, wow, en New York University. Nos conocimos en Nueva York y es mi mejor amigo. Qué lindo. Gracias, qué lindo, wow. Claudia Lloreda, mi esposa, también caleña, fundadora y gerente general de Blush Bar. Pues Claudia ha hecho una carrera impresionante, empezando por, bueno, Harvard Undergrad, banca de inversión, consultoría de McKinsey, luego el MBA también en Harvard, luego McKinsey de nuevo, luego trabajó en Estée Lauder Companies en la parte de estrategia y luego mercadeo en Clinique en Nueva York, manejando Clinique a nivel global en la parte de mercadeo, hasta que nos regresamos a Colombia. Y bueno, y luego es la historia de Blush Bar, que ya entraremos en detalles en las siguientes preguntas. Exacto. Es una hoja de vida de ensueños, la de los dos. Absolutamente. Creo que no hemos tenido unos invitados tan importantes como Claudia y José, por lo menos tan estudiados. Ni inteligentes. Felicitaciones, felicitaciones. Wow, qué maravilla. Bueno, yo creo que un primer paso es que pues hay que estudiar, ¿cierto? Hay que estudiar y eso lo demuestra, o sea, el éxito que ustedes tienen pues es gracias a todo lo que estudiaron. Total, o sea, yo creo que la parte de el pregrado en Estados Unidos fue fabulosa. Harvard, obviamente, pues un honor de universidad, pero más que todo la tenacidad que te enseña a estudiar. O sea, hoy en día vemos que los jóvenes están diciendo no quiero estudiar o las maestrías son menos importantes, y yo soy fiel creyente en hacer una carrera universitaria excelente donde sea, en cualquier universidad del mundo. Las universidades de Colombia son maravillosas, y también una maestría sí me parece indispensable para luego poder emprender. No sé, ¿tú qué opinas? Pues estoy de acuerdo con eso. En mi experiencia, la universidad fue un momento de poder como descubrir qué me gustaba, qué quería aprender y pues también invertir en mí mismo. En el colegio un poco todo va muy estructurado y cuando llegas a la universidad, por lo menos en Estados Unidos, es el momento de, bueno, la vida está en tus manos, ¿qué quieres hacer? ¿Vas a clase o no te levantas y no vas a clase y te quieres meter al club de emprendimiento, al club de francés, al club de lo que sea?
y es una oportunidad en verdad de volverte más persona y de aprender las cosas que te van a servir más adelante en lo que escojas hacer. Porque es que ahora la moda es igual la brecha generacional, yo estoy totalmente en contra de eso, pero la moda es que no, pues no hay que estudiar, uno puede ser creador de contenido o uno puede inventarse una aplicación a los 15 años, 16 años y ¡pum!, se vuelve exitoso. Esos son uno en 1.000 millones, ¿o no? O sea, Sí, o sea, digamos, yo no hubiera podido crear Blush Bar si no hubiera estudiado el pregrado, el MBA y trabajado un total de 15 años antes, mucho tiempo. Creo que la experiencia de banca de inversión fue fabulosa para darme una estructura rigurosa financiera, que es esencial. El control del dinero en un emprendimiento es absolutamente vital. Creo que los 6 años en McKinsey me ayudaron a entender todos los problemas que uno puede ver en una empresa, ya sea problemas de personal, problemas de operaciones, problemas de logística, problemas de lo que sea. Entonces todo el tema de cómo crear lo que dicen un high performing organization, eso fue mucho mis años de McKinsey. Y luego en Estée Lauder profundicé mi amor absoluto por esta categoría que es los cosméticos y la belleza. Y aprendí muchísimo de marketing que de pronto no había trabajado antes en McKinsey ni en JP Morgan. Pero para mí, Blush Bar no hubiera podido crearlo si no hubiera tenido esas herramientas antes de haber trabajado y haber estudiado. Yo tal vez haría como una aclaración. Yo creo que sí lo hubieras podido crear, pero tal vez no hubiéramos podido durar los 10 años de lucha que hemos durado, porque el acto de crear es creativo, tal vez siempre lo tenías en ti, pero luego lidiar con la infinidad de problemas que surgen cuando eres emprendedor, tanto de levantar plata, de conseguir marcas. Sí, total. Mejor dicho, nunca para, y siento que todo lo que puedas aprender, y uno aprende mucho en la universidad, en la maestría, en el trabajo, en la vida, todo lo que tú traes a la mesa te ayuda a poder como aguantar y llegar al día siguiente. Total. Que en el caso de emprendimiento pues es algo difícil, porque los problemas no paran y entre más preparado estés, pues más probable llegar. totalmente. Y hoy en día, ¿cuántas tiendas son? ¿Cómo empezó Blush Bar? Ustedes se regresan de Nueva York a Bogotá. Bueno, básicamente nos regresamos porque queríamos que nuestros hijos crecieran colombianos, crecieran cerca a nuestros papás, o sea, cerca a sus abuelos, con el campo colombiano, haciendo paseos en carro, como hicimos nosotros de chiquitos, y queríamos darles esa vida, que su identidad fuera primero colombiana, y bueno, que ojalá pues viajaran mucho y vivieran en todos los países que quisieran, pero que su fondo y su esencia fuera colombiana, porque pues amamos Colombia. Entonces nos regresamos en el 2012, ahí teníamos un bebé de 18 meses, José empezó a trabajar en Bogotá, ahora les cuenta, y yo me quedé trabajando con Estée Lauder escribiendo libros, brand books, o sea, como el libro de cada marca, remoto, ¿no? Y me encantó el trabajo remoto, y ahí tuve a mi segundo hijo, Pablo. Entonces empecé a pensar, carambas, quisiera crear algo mío que me permitiera estar con mis hijos, o sea, porque en ese momento, en el 2012, 2013, 2014, era impensable un trabajo work from home, o sea, nadie trabajaba desde casa, no había flexibilidad en los horarios, uno tenía que estar de 8 a 6 marcando tarjeta, y con niños chiquitos yo sí, digamos, no quería estar lejos de ellos. Y ahí empecé a pensar en Blush Bar, o sea, en ver como una oportunidad en el mercado de crear algo rosado, femenino, empoderador, creado por mujeres, para mujeres, enfocado en un emprendimiento, ¿no? Un emprendimiento latinoamericano, un emprendimiento colombiano. Y empecé a hablarle la idea a José. Y hoy en día, para contestar tu primera pregunta, tenemos 54 tiendas, 20 en Colombia, 25 en Chile, y ya casi 10 en México. Estamos por ser 55 tiendas, entonces somos ahora un emprendimiento latinoamericano, pero pues con corazón colombiano, porque aquí nacimos. Wow, y eso lleva 10 años. Ahorita estábamos hablando, ustedes dicen emprendimiento, eso claramente ahora es una empresa.
¿En qué punto uno llega a pasar de emprendimiento a empresa? O digamos en su corazón o en su cabeza siempre está como un bebé, como un emprendimiento. Sí, o sea, yo creo que en el momento que pierdes el sentido de que es un emprendimiento, pierdes toda la magia, que es ahorrar plata, ser frugal, gastar cada peso bien, no hacer, o sea, yo siempre digo, no aceptar está bien, o sea, está bueno. Digamos, si algo creativo llega y me mandan un diseño y me dicen, está bueno, eso no es suficiente, hay que ser excelente. Entonces, un emprendimiento es una forma de vida y una forma de pensar que no la has logrado, ¿sí me entiendes? Que todavía te falta una carretera con muchos bumps por sobrellevar. Entonces creo que si perdiéramos ese espíritu emprendedor, nunca voy a pensar en Blush Bar como una empresa, ¿sí me entiendes? Porque el corazón de Blush Bar es un espíritu resiliente, emprendedor, que enfrenta retos todos los días. Y si perdemos eso, nos volvemos una empresa grande, un poco menos ágil y un poco menos creativa, y pues no me gustaría que eso pasara. Wow, muchas enseñanzas todo, para que todos estos emprendedores se den cuenta. Bueno, José, tú un abogado brillante en Nueva York, ¿quién decide? Vámonos, o sea, ¿cómo te trae Claudia para acá? Y además, ¿cómo te mete Claudia? Además, llegaste a trabajar acá a Colombia. ¿Cómo te dices, bueno, este abogado famosísimo se va a ir a emprender con la esposa en Blush Bar? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Te obligó? No, para nada. Creo que fueron decisiones tomadas en conjunto. Crecimos, digamos, en un ambiente similar. Ambos somos de Cali, ambos nos encontramos Bueno, en los Nueva apellidos, York. pues es que no pueden Sí, ser más. muy caleños. Es cierto, y creo que por tener esa experiencia de vida y de crecer acá, y nos encontrábamos en Nueva York trabajando horas larguísimas, casi que sin vacaciones, sin poder ver a los niños, sin tías, abuelas, nada, como que teníamos ese marco de referencia de nuestra niñez en Colombia que compartíamos. Entonces fue fácil, digamos, convencernos el uno al otro de que esta no es la forma que queremos criar a nuestro hijo, que en ese momento tenía 1 año. Sí. Entonces, bueno, nos regresamos a Colombia. Yo arranco a trabajar en gobierno, una experiencia también maravillosa, pero en algún punto, pues el proyecto de Blush Bar, que era el proyecto de Claudia y de alguna manera yo apoyaba, fue creciendo y se fue volviendo cada vez más importante y un reto más grande. Y pues yo vi que había la oportunidad de ayudar desde mi lado, desde lo que yo podía. No necesariamente que yo pueda hacer cosas que Claudia no haría mejor, sino que hay tantas cosas por hacer que ella se puede enfocar en las cosas que pues mejor hace, que más le gustan, y cosas que tal vez le sacan canas a ella, pues yo puedo ayudar y entrar y ayudar a remar para ir en la dirección correcta. Correcto. Así es. Wow. ¿Y cuánto tiempo llevaba Blush Bar cuando tú entraste? 2 años, ¿cierto? Que no, menos, 1 año y medio. Entraste El en crecimiento diciembre del 2016 y lanzamos en septiembre del 2015. Año y piquito, pero José hacía mucha falta, porque José, digamos, la parte legal, obviamente a mí me embiste, o sea, yo veo un contrato y no lo entiendo, pero José lo puede, digamos, sintetizar a los puntos más importantes. Eso fue vital, porque ahí estábamos negociando Todas las muchas marcas, ¿no? Entonces, la entrada de José fue vital en todo lo legal, también en todo lo que es el manejo de los arquitectos y el fit out de las tiendas. Entonces, digamos, yo trabajo en el diseño, la imaginación, los colores, pero el día a día Claro. de se cayó el techo, es una columna estructural, no estaba en el mapa inicial y apareció la columna que hacemos, ese es mucho más José. Sí. ¿Y tú entraste y cómo se dividieron los roles o cómo fue empezar a trabajar en pareja? Porque llevan mucho tiempo. O sea, ¿tú le pusiste un cargo a José y un salario o no? Claro, no, salario sí, porque nuestra familia lo necesitaba. No, salario sí, pero en verdad en Blush Bar nunca hemos tenido cargos. O sea, como que hoy en día que somos pues mucho más empleados, somos 365 empleados, hemos crecido mucho. Ya ahorita pues tenemos que tener cargos, pero no, era más como, oye, encárgate tú de esta parte y yo sigo con esta parte y cada Eran uno... nuevos proyectos, era Sí, como, sí. me preguntaban y yo decía, estoy a cargo de proyectos, nuevos Sí, proyectos, sí. que va desde una tienda nueva a pues cualquier Un implementación. país nuevo, o sea, cuando lanzamos Chile, José También. fue primordial en analizar Chile,
qué tiendas queríamos abrir junto con nuestro gerente Cristian, pero digamos todo lo nuevo y diría muy importante, me salvó a mí de la parte de tesorería, o sea, Ay, todos sí, los claro. pagos los hacemos solo los gerentes de Blush Bar, entonces digamos José, yo y los dos gerentes de país, y eso es un montón de trabajo porque hay muchísimos pagos que toman muchísimo tiempo y hay que tener precisión, o sea, es el dinero de los inversionistas que han invertido en nosotros, entonces tenemos que tener todo ultra soportado, ultra claro. Entonces él me sacó, antes yo hacía pagos como medio día cada semana, me salvó de eso. Y todo lo que fuera legal, que pues hay muchísimos contratos en una empresa y contratos nuevos. Todos los locales, la negociación de todos los locales, de todo Blush Bar, todas las Yo ubicaciones creo es que es gracias más a también José. de temperamentos. O sea, tal vez hay gente que le guste lidiar con una obra y todos los imprevistos y los sobrecostos, pero es algo que normalmente es frustrante. Si no haces eso, como si alguna vez has remodelado tu apartamento, Sí. es algo que te saca canas. Total. Entonces es más como de temperamentos que pues, poder respirar y decir, bueno, nos toca sobrevivir esto, pues no hay nada que hacer si la columna estructural no estaba en los planos y toca rediseñar y nos vamos a trazar el cronograma. Sí. Entonces es poder como manejar esos imprevistos y sin frustrarse tanto. Total. ¿Y peleas y desacuerdos hubo al principio o desde siempre todo fluyó? Pues la verdad que todo ha fluido, gracias a Dios. O sea, siempre tenemos como, nunca hemos peleado por algo de visión de Blush Bar, ¿no? Marcas para traer, países para abrir, nuevas tiendas para abrir, para nada. O sea, la verdad, las peleas de Blush Bar son mínimas, o sea, peleamos mucho más por quién hace el mercado y porque nuestro hijo no se portó bien en el carro que Blush Bar. En general, como que cada uno cayó en sus habilidades, o sea, sus fortalezas, y como somos tan complementarios, tan diferentes, no nos pisamos Las nunca. mangueras, pues. Sí, no, exacto, no nos pisamos y José es efectivamente mi cofundador y el complemento esencial para poder lograr crecer Blush Bar. No peleamos tanto, la verdad. Peleamos más por quién hace el mercado, eso sí. Y por ayudarle en las tareas a los niños. Eso Ah, también claro, peleamos O sea, por las eso. conferencias en el colegio. Sí, no, esa sí queremos ir a la conferencia del colegio, pero la ayuda en las tareas Es más complicado. es más complicada. Bueno, entonces ahí están los niños. O sea, nos contaban que tienen ustedes un trabajo home office, o sea, los dos están ahí pendientes Sí, con los niños. sí. ¿Cómo es ese manejo? O sea, ¿cómo dicen, bueno, vamos a estar, el niño llega a las 3 de la tarde del colegio, ¿quién está pendiente? O nos seguimos encerrados en la oficina y pues que el niño siga ahí. ¿Cómo lo manejan? Qué difícil. Pues creo que depende un poco también del horario de cada uno en el día, pero hoy en día que los niños ya están un poco más grandes y tienen día completo en el colegio, salen a las 6:30 y vuelven a las Perfecto. 4:15. O sea, ustedes los meten en todos los extracurriculares que hay. No, no tienen, no tienen. Ojalá tuvieran más, no pero- quisieron No, hacer es- extracurriculares, Yo pero también llegan hacía eso. tardísimo, llegan como a las 4:30 más o Ok. menos. Entonces tenemos pues unas horas muy productivas durante el día Ah, y perfecto, cuando claro. ya es la tarde llegan los niños, tratamos de pues alternarnos, depende de quién tiene qué ese día, qué niño tiene ¿Qué qué cosa? compromiso, por Sí. ejemplo, si el niño grande quiere ir a una clase de deportes, pues tal vez lo llevo yo si Claudia no tiene el tiempo, pero si necesita una tarea de matemáticas, pues Claudia es mejor en ese tema que yo, entonces ella entra ahí a explicar álgebra. Y comemos, o sea, cenamos todos los días juntos. Eso es algo muy importante, tipo 6:30 de la tarde, no importa qué esté pasando en la oficina. Pues primero es un privilegio poder saludar a los hijos cuando llegan del colegio. Uy, sí. Y no tener que llamar a ver cómo llegaron o lo que sea. Entonces siempre nos paramos, los saludamos, les damos un beso, abrazo, los acompañamos a comer algo, que siempre llegan hambriados del colegio, y tomamos como un mini break para saludar y Claro. cómo te fue. Y pues si algo pasó, obviamente pues paramos y Se acaba el y no trabajo sé, del día, total, sí. y la prioridad son los niños. Y luego los niños como que llegan, necesitan como, no sé, media hora de como ver televisión o hacer algo como para descansar, comer algo, y ahí empiezan a hacer tareas, ya son más independientes y pues juntos cenamos a las 6:30, como sea, o sea, paramos lo que sea para tratar de estar juntos y ya ahí
digamos, yo sigo trabajando, si hay cosas o reuniones que tengo, José ya ahí, digamos, está más con los niños y nos balanceamos. Hay veces José tiene llamadas hasta por la noche y pues yo entro y estoy con los niños, pero nos balanceamos. Pero es, la verdad, el emprendimiento lo hicimos mucho para poder trabajar desde casa y poder estar con los niños muy presentes. Yo crecí con mi papá trabajando y no me acuerdo de verlo nunca. Y quería que nos tuvieran a ambos siempre, los niños. Entonces, Pero eso que dicen de ser tu propio jefe cuando eres emprendedor y vas a tener todo el tiempo del mundo, ¿es verdad? ¿O al final tú trabajas más de lo que trabajabas yo en creo una que yo empresa? trabajo mucho más porque estoy 365 días, 24/7, o sea, todos los días me sueño con algo de Blush Bar, inevitablemente. Creo que se trabaja muchísimo más duro en el emprendimiento. La diferencia es que tú manejas tu tiempo, que eso es algo que yo valoro mucho. Digamos, si no sé, este verano queríamos ir a visitar a mi papá que tiene 86 años a Cali. Entonces nos fuimos como familia a Cali y trabajamos desde Cali 4 semanas. Eso en una empresa grande, normal, sería muy difícil de lograr. Entonces son unas por otras. Trabajamos durísimo, hay muchísimo estrés. No es que seas tu propio jefe. Tenemos una junta directiva, tenemos inversionistas a quienes les rendimos cuentas. O sea, siempre hay un jefe, pero tú de pronto manejas el tiempo con mayor flexibilidad. No sé si agregarías algo más. Sí, tal vez diría que cuando estás en una empresa es más factible poder tener momentos de desconectarte. Total. Porque pues tienes unas tareas, unas funciones y cuando las cumples, pues hasta el día siguiente o si entras en vacaciones, pues puedes descansar Claro. y en la empresa se organiza para que alguien cumpla tus funciones mientras no estás. Mientras que cuando eres emprendedor, Sí. eso no existe tanto. Entonces puede que estés en Cartagena o en la playa, pero pues realmente los problemas no desaparecen y te toca es lidiar con ellos y aprender a manejar eso así, Total. así estés en vacaciones, o sea de noche, o sea fin de semana. Entonces yo diría que es casi al revés. Termina que siendo un trabajo 24/7. Total. Sí, es un trabajo en algunas Totalmente. cosas más exigente que cuando estás trabajando empleado para una empresa. Total. Y han mencionado mucho el tema de los inversionistas. Me genera mucha curiosidad y generalmente nos preguntan mucho cuando vienen emprendedores cómo se hace una ronda de inversionistas, uno cómo llega a eso y en qué punto se toma la decisión de necesitamos inversionistas. Primero, pues sabemos que es Friends and Family y Sí, eso sí. es bueno hacer Friends and Family, no lo recomiendan o es mejor personas que uno no conoce. ¿Cómo recomiendan manejar ese tema de inversiones? Pues mira, yo creo que a nosotros, gracias a Dios, nos ha ido muy, muy bien en el tema de inversionistas. Nosotros tuvimos entre 2015 y 2019 puro Friends and Family. Entonces, lo que se llama nuestro cap table está repleto de amigos de la universidad, amigos con quienes trabajamos, amigos del MBA, y eso nos fue súper, súper bien. Y luego entró un fondo que se llama Pegasus de Argentina y ha sido una maravilla también. Y ya eso sería como un Series A, pero la verdad no hemos tenido ningún conflicto nunca, gracias a Dios. Cumplimos a cabalidad con todos los requerimientos, asambleas de accionistas, reportes, estados financieros auditados, o sea, tenemos total seriedad en cómo interactuamos. Y sí recomiendo Friends and Family, no hubiéramos podido despegar nunca. Nosotros no teníamos la plata para hacer esto solos, se necesitaba dinero y sin los Friends and Family no tendríamos nada. Sí. Creo que depende mucho también de la naturaleza del emprendimiento. Sí. En nuestro caso, pues había que hacer obras físicas en tienda, que Total. requiere un CAPEX importante, porque cada tienda hay que comprar ladrillos, carpintería, aires acondicionados, etcétera. Entonces, eso un poco informa en qué punto tienes que empezar a levantar plata. Total. Diría que lo más importante, y lo hemos hablado, venimos hablando de esto, es dar con inversionistas con quien te sientes cómodos y que crees que creen en ti y creen en el negocio. Porque lo que es garantizado es que las cosas no van a salir como tú crees que van a salir cuando tú estás contando una historia y soñando, pues es un sueño, pero la realidad en algún punto entra y, por ejemplo, en nuestro caso teníamos tiendas y arrancó la pandemia y pues pagar arriendos con Sí. centros comerciales cerrados y nóminas con centros comerciales Muy cerrados, complicado. pues fue muy complicado. Gracias a Dios los inversionistas
pues era gente que creía en nosotros, Sí. que creía que estábamos haciendo lo mejor posible, y antes fueron, en vez de ser como un policía encima molestándonos, era alguien como diciendo, tranquilos, Ánimo, vas a todo salir va a de estar esta, bien, sí. sí Ayudando. estamos graves, Ayudando, pero sí. todo el mundo está fregado, Claro, o sea, claro, claro. fue un Total. tema global, entonces es dar con gente que te apoye y crea en ti, Total. para los momentos difíciles que van a llegar seguro. Entonces Claro, también es solo no que aceptar, bueno, el inversionista creyó en mí, entonces venga la plata, no, también es seleccionar los accionistas. Total, o dicen sea, ustedes. y sabes una cosa que creo que es muy importante es no sobreprometer. O sea, yo creo que una falla que hacen muchos emprendedores es sobreprometen unos números totalmente, lo que se llama un hockey stick, ¿no? Que van a llegar a no sé cuántas ventas. La realidad es muy difícil, cada emprendimiento hay que trabajarlo. Yo siempre digo, Blushbar está construido cliente por cliente, clic por clic, seguidor por seguidor, ladrillo por ladrillo, en un periodo de una década ya, pero nosotros fuimos siempre con los inversionistas súper claros, o sea, esto va a ser difícil, el retail es difícil, los márgenes son difíciles, las marcas, las importaciones, la logística, todo es un modelo de negocios difícil, retador. Nunca decir esto va a ser fácil, vamos a llegar. Entonces, creo que como fuimos muy realistas, nos equivocamos. O sea, estoy segura que di números que no cumplí. O sea, no, sin duda hemos hecho miles de errores, pero nunca sobreprometimos algo. Y esa como frugalidad o ese realismo le dio a los inversionistas confianza en nosotros. Y sí, Male, lo que dices es muy importante. Sentir química con ese inversionista es importantísimo. O sea, que tú sientas que esta es una persona que respetas, que es amable, que entiende el concepto. Tuvimos muchas discusiones con mucha gente que quería invertir en Blushbar, que les dijimos que no. Y la verdad era porque no compartían nuestros valores o no entendían el negocio o querían crecer mucho más rápido. De lo que nosotros, no compartían exactamente nuestra visión. Es muy importante no solo recibir plata, sino recibir plata, que haya gente detrás que tenga buenos valores y que vaya a ser un socio bueno en un momento de tormenta, porque los momentos de tormenta van a llegar sí o sí. Yo creo que hay un tema interesante para explorar, que es el tema como de género en el tema de levantar plata. Tenemos... Yo en ese momento no estaba en Blushbar todavía, pero llegaba Claudia de reuniones con inversionistas que casi en la totalidad eran hombres, y siempre a veces llegabas frustrada porque el inversionista preguntaba, pero ¿por qué la mujer se va a gastar $20 en un labial? No entiendo usted por qué está vendiendo eso, pero pues ya hay marcas que venden maquillaje, ¿por qué usted quiere hacer esta tienda? Entonces como que había como una real brecha entre lo que Claudia estaba soñando y lo que los señores que tenían el control de escribir los cheques entendían o les parecía que valían la pena o no. Total. Entonces, creo que eso fue algo interesante que en realidad, pues, me imagino que persiste. Hoy en día habrá tal vez más mujeres en fondos de capital, en fondos de startups, pero en ese momento, hace 10 años, es algo con lo que pues, y de sufrimos hecho bastante. en Pegasus, que fue el fondo que invirtió en nosotros, había una mujer junior, pero ella fue la que al interior de la compañía explicó por qué el concepto sí funcionaba y sí era especial. Entonces, no, yo creo que levantar plata siendo mujer es muchísimo más difícil, y siendo latinoamericano, en Latinoamérica, donde los fondos pues son más pequeños, el ecosistema, o sea, yo creo que ser mujer, ser no tech, ¿no? Porque esto no era una inversión de tecnología, y ser Latinoamérica lo hace un camino mucho más retador. Bueno, pero Mirto, ¿qué es Blushbar? O sea, ya conocemos a los fundadores, a los socios. ¿Qué es Blushbar? Es un retailer rosado amoroso, básicamente. Entonces somos una marca primero, o sea, Blushbar es creado como una marca rosada, un lugar rosado amoroso donde las mujeres o quienes amen los cosméticos, el maquillaje, el cuidado de piel, los perfumes, puedan ir a tomarse un momento de felicidad, a ser bien atendidos únicamente por maquilladoras profesionales y descubriendo las mejores marcas del mundo. Entonces tenemos marcas como Rare Beauty, Too Faced, Huda Beauty,
The Ordinary, Glow Recipe, Sol de Janeiro, marcas líderes a nivel mundial que traemos con mucho esfuerzo a nuestros países. Y más que todo, Blush Bar es un lugar donde hay empoderamiento de la mujer. Nuestra filosofía es: el secreto de la belleza es ser tú misma, y es un mensaje empoderador a la mujer. O sea, siéntete feliz como tú quieras ser. Exprésate con el maquillaje o con el cuidado de piel o con los perfumes de la manera que tú te quieras expresar. Entonces, eso es Blush Bar. Ya quiero ir. Bueno, no, yo me acuerdo. Ha sido 1000 veces. Sí, he ido 1000 de veces. hecho, le regalé a mi mamá una clase de maquillaje. El Día de la Madre, sí. No, en divino. tu cumpleaños, me acuerdo, porque le teníamos una fiesta sorpresa. Y yo decía, si yo llevo a mi mamá desarreglada a su fiesta sorpresa, me mata. Claro. Entonces yo, como le digo que se tiene que maquillar, entonces yo dije, no, le voy a regalar una clase en Divina. Blush Bar. Qué Entonces nos maravilla. maquillaron a las 2 y llegó perfecta. Sí, a su sí, fiesta no, sorpresa. es un Wow. sitio. Fue una gran anécdota. Sí, y es un sitio de verdad que tú llegas y te sientes como, wow, esto es como si fuera A Diary of a Princess, o una cosa así como, sí, como pero mágico, rosado, sí. Sí, Tratamos de que sea repleto de maquilladoras amables. Ese Sí, es uno de los, son digamos, absolutamente- o sea, que reclutemos gente querida. Sí. Porque cuando tú te compras algo para ti o para alguien que tú quieres, pues quieres que la experiencia sea lo más placentera posible. O sea, que te digan lo linda que se te ve la pestañina o lo lindo que te quedó la piel con esa crema. Que sea un lugar positivo, ¿me entiendes? No un lugar negativo donde tengas una experiencia que, no sé, que no te llene el corazón. La vida está demasiado dura, el Sí. mundo está demasiado complejo. Entonces, ojalá Blush Bar sea como un pequeño lugar donde la persona tiene una sonrisa y se compra un regalito para ella o para él o para Sí. alguien que quiere. Yo creo que eso fue uno de los aciertos desde el nacimiento de Blush Bar, que Claudia quería que Blush Bar fuera una experiencia diferente y una experiencia positiva y una experiencia empoderadora para las mujeres, que de alguna manera, siento yo, rompía con cómo era el comercio de belleza antes pues, en el país y en la región. Entonces, eso realmente ha resonado con las clientes. Es poder ir a comprar algo o no comprar algo en una categoría que no a todas, pero a muchas y muchos les da alegría y les llena el corazón jugar con maquillaje, con colores, con piel. Y hacerlo en un ambiente en que no te juzgan, en que te sientes bienvenida, en que te tratan bien, y en que te enseñan. Creo que es bien importante eso, porque, a ver, el maquillaje es algo que cuando aprendes más, pues se te abre un mundo y hay una cantidad de productos que luego aprendes a usar y a usar uno con el otro, y el bronzer y el contorno, cosas que Ya yo he hemos aprendido. Por eso, de acuerdo. Entonces, enseñarle y que no hay preguntas tontas, siéntate y te enseñamos, eso realmente resonó con los clientes, y yo creo que en últimas es tal vez de las claves del éxito de Blush Bar 10 años después, que llegas allá y te sientes cómoda, te sientes en tu casa y sientes que te enseñan y no te juzgan y que eres bienvenida. Y que si no quieres comprar, no tienes que comprar. O sea, que siempre vamos a ayudar. Doy absoluta fe, o sea, de verdad que yo voy allá y me siento súper bien atendida, como además linda, termino sintiéndome como, ay, como soy de divina, yo no como, Sí, exacto. y termino comprando todo, pues ese es el pedacito complicado. José, yo tengo una pregunta. Nosotros hablamos mucho en Pasos Diarios de brecha generacional. Creo que en este caso sería brecha internacional. Como fue también, Clau, haber estudiado en Estados Unidos, trabajado en Estados Unidos por tanto tiempo y después llegar a Colombia a ejercer una carrera que estudiaste Derecho, pues que eso es súper de país. Estudiaste Derecho en Estados Unidos, que no es lo mismo de Derecho en Colombia. ¿Cómo fue ese cambio? Y también cómo fue entrar a una industria, pues que en esa época, hace 10 años, era netamente de mujeres. Wow, bueno, creo que ayuda mucho a que el regreso fue como volver a casa. O sea, es cierto que toda nuestra vida universitaria y profesional al inicio fue en Estados Unidos, que creo que te da unas herramientas muy buenas, pero al regresar acá era como regresar a casa. Gracias a Dios nosotros crecimos acá, culturalmente somos de acá, y eso pues ayuda como a entrar sin tanta fricción. Colombia es un país maravilloso, venimos hablando esto en el carro también, que trabajar acá en muchas cosas es un placer y es un privilegio, porque los colombianos son dedicados, trabajadores, comprometidos, madrugadores.
Berracos, echados para adelante. Total. Berracos, Sí. y es chistoso, mira, estamos en 3 países, pero nos va muy bien en que el headquarters es acá en Colombia, Total. porque damos con una gente muy comprometida y trabajadora, entonces ha sido maravilloso volver. En cuanto a volver a una industria de mujeres, como dijiste, yo creo que es casi al revés, la verdad, es raro, pero la industria de belleza históricamente ha sido una industria de hombres, Claro. entonces creo que es más interesante la pregunta para Claudia, ¿cómo fue volver a una industria de belleza que es para mujeres, pero pues manejada por décadas por hombres? hombres, sí, Entonces, cierto. yo me sentí bien, pero también en parte es porque pues entraba con Claudia que en este mundo de la belleza, pues en realidad es como una locomotora, entonces mi tarea ha sido más fácil. Yo te contesto la primera pregunta de la transición a Colombia fue fabulosa. O sea, siempre soñábamos con regresar. Mi mamá vive en Providencia y siempre decíamos como nuestro Guau, sueño es una claro. casita en Providencia, que pues no la tenemos todavía, nos falta todavía llegar a ese sueño. Pero crecimos muy colombianos y aunque pasamos mucho tiempo por fuera, regresar a Colombia fue una transición muy fácil. Acá llegamos, estaban todos los abuelos felices de ver al nieto, la finca, vacas, huerta, hicimos una huerta enorme llena de vegetales, o sea, cosas que en Nueva York eran totalmente impensables, ¿no? O sea, mi matica de tomates en la ventana. Entonces, como que vivimos el Colombia con el cual crecimos. Y hoy en día, digamos, todos los fines de semana estamos con caballos, con perros, o sea, nos encanta el campo colombiano. Cada vez que podemos tomar un viaje, lo hacemos en carro, en Colombia, o sea, somos muy amadores, o sea, amamos Colombia, de verdad que sí. Sí, entonces para nosotros fue, digamos, súper buena la transición, o sea, obviamente es raro llegar, nunca habíamos vivido en Bogotá, por ejemplo, pero amamos, hoy en día amamos Bogotá, o sea, una vez a la semana digo, no me cambio por nadie de vivir en Bogotá, amo la ciudad, me encanta este lugar y su gente. Y en el tema laboral, es muy diferente la cultura de Estados Unidos Pues a mira que en Latinoamérica. Yo creo que no, o sea, yo no sentí tanto cambio tampoco, pero pues yo trabajé solo en Blush Bar acá y creo que Blush Bar tiene muchas cosas similares digamos, estoy segura que tiene, que aplico cosas, o sea, que somos una compañía con valores y principios claros, que guiamos la compañía a través de los valores, pero no sentimos, o sea, yo en Estée Lauder trabajé con muchos hombres y con muchas mujeres también, y no he sentido, como he seguido trabajando tan de cerca con las marcas, no siento que haya sido tan difícil, la verdad, ni tan diferente. O sea, no sentí ninguna transición. Lo que sí fue grave o difícil, retador, digámoslo así, fue un emprendimiento. O sea, pasar de tener que hacer absolutamente todo y no poder delegar nada porque éramos 2 empleados, Claro. ¿no? Entonces, vaya y reciba la importación a la zona franca y hay 120 cajas y le toca a usted echárselas al hombro porque ¿qué más hace? Entonces, eso sí fue una transición difícil. Bueno, ¿y el nombre de Blush Bar de dónde salió? Ese es buen. Éramos Beauty Bar. El nombre original era Beauty Bar, pero no estaba disponible el trademark de ese nombre. Aquí en Colombia. En ningún lado, mundo, okay. En el mundo. O sea, estaba totalmente tomado. Ni tampoco el dominio. Entonces yo dije la palabra blush porque me encanta el blush, el rubor y el color rosado, que también es un color blush. Pero el que salvó la patria fue José, porque el guión del medio es blush-bar. El dominio blush bar, o sea, una palabra no estaba. Entonces yo le decía, amor, está divino el nombre, pero no lo podemos registrar. Y él fue el que dijo, métele el guión. Wow. Como buen abogado, Sí. No, creo que alguien tenía parqueado el dominio. Sí, parqueado y nos cobraba como O sea, cientos de miles sí. pedían por Les escribimos, vendernos sí. el dominio. Una persona en Y bueno, California. el guión Sí. salvó la patria. El guión Wow. salvó la patria. O sea, si necesitan una abogada de marcas, yo creo que Sí. José no es el mejor. No, salvó la patria porque yo le decía, y ya teníamos como el logo, que es un logo Sí. ovalado, rosado, con una letra como femenina, y no se veía bien, o sea, era como, Dios mío, nos tenemos que llamar Blush Bar, ¿cómo Sí, hacemos? ya está todo para que sea Blush Bar. Y el trademark ahí sí estaba disponible, pero el dominio no estaba. Y le escribimos a esta persona en California que no lo usaba,
y nos cobraba como, no sé, Todo. cientos de miles de dólares que pues, No, pues tampoco. ni modo. Entonces el guión salvó el día. Yo creo que al tema cultural de trabajo y de la empresa, como Claudia venía de ser consultora, también tenía claro qué tipo de organización quería crear, y desde que se creó Blushbar se creó con unos valores o principios de empresa que están listados y los tenemos enmarcados en cada tienda y en cada oficina. Y me parece que es algo muy potente porque siempre decimos, o Claudia le dice al equipo, si yo estoy en un avión o incapacitada o dormida y usted tiene que tomar una decisión importante de algo de importación, de cómo atender un cliente, de cualquier eventualidad que pase, mire esos principios, y esos principios te dicen o te informan cómo actuar. Si yo no estoy, entonces el principio de espíritu emprendedor, entonces eso quiere decir toma decisiones como un emprendedor, o resiliencia, o el cliente es el centro de todo, entonces ponte en los zapatos del cliente. Entonces, como la organización creció con esos valores, Sí. creo que eso se ha metido en todo lo que hacemos, Sí. y ha creado una organización más efectiva. No, yo quiero que tú trabajes en Blushbar. Cuando regreses de tu maestro. Por favor. Bueno, ¿y productos propios? O sea, ¿has También. pensado en ya? Pues o- mira que tenemos, Ok. pero o sea, no hemos tenido la plata para meterle la plata requerida, pero digamos, hemos sacado una colección de paletas de sombras y Ok. paletas de cara que le ha ido súper bien. Obviamente un precio más asequible que todas nuestras otras marcas. Ahorita estamos trabajando en perfumes de marca propia y en cuidado de piel de marca propia. Entonces, esa es un área que todavía no hemos, digamos, profundizado, pero ha sido por falta de capital, porque Ujú. pues tú necesitas dinero Importante, para claro. desarrollar esos productos, para hacerlo bien. Sí. Entonces, ahorita hemos enfocado, digamos, el dinero de los inversionistas hacia crecimiento, hacia Chile, hacia México, hacia pues, crecimiento en Colombia. Creo que en el 2024 abrimos 17 tiendas en 3 países, No, que sí, eso, wow. eso es una Pero intensidad brutal, no solo de capital, sino de gente, ¿no? De esfuerzo, de energía, de creatividad. Fue un año muy intenso el 2024 y creo que ese es el siguiente horizonte, es Claro. fortalecer nuestra marca propia, traer productos imaginados por nosotros, basados en Colombia, la maravilla de ingredientes y productores que tenemos acá. Entonces eso es algo para... Que viene pronto. Sí, que viene pronto. Bueno, tengo muchas preguntas. Yo también, yo estoy pensando cuáles selecciono porque No, tengo rápidamente. demasiadas. Bueno, ¿y los hombres van? O sea, hoy en día los Sí, hombres se muchísimo, ponen muchísimo. bronceador, Sí. base. Tenemos muchísimos hombres que aman Blushbar. Bueno, claro. Ejemplo, la marca The Ordinary es una marca que atrae 50% hombres, 50% mujeres. O sea, es una marca totalmente multigénero. Obviamente la comunidad LGBTQIA+ Absoluto. está mega bienvenida y mega parte de Blushbar. Sí. Tenemos un corazón que da la bienvenida a todos siempre. Entonces, aunque somos femeninos en el rosado y en cómo hablamos, y pues somos creados por una mujer, que eso nos hace distintos a la mayoría de otros retailers en nuestra categoría, que la mayoría son liderados por hombres, le damos la bienvenida. Y tenemos muchísimos hombres comprando para ellos mismos, más que todo cuidado de piel Ujú. y cuidado de sol. Claro, exactamente. Sí. ¿Y ustedes siempre habían soñado en emprender o fue algo que se dio al llegar a Colombia? Se dio al llegar, la verdad, nunca había soñado Es con que es emprender. muy cómodo ser empleado. Sí, ¿no? Es- total. O sea, yo nunca había pensado jamás en emprender. Apenas llegamos a Colombia, apenas teníamos nuestros hijos, esa fue la razón. O sea, fue como cómo encontrar una manera de ser excelentes papás, presentes con nuestros hijos y encontrar algo que nos diera esa flexibilidad de la cual hablamos, pero no, nunca. Me hubieras preguntado hace 15 años que si vas a emprender, que te hubiera dicho, yo voy a ser empleada toda mi vida, voy a seguir creciendo y me van a promover. escala corporativa. Pero exacto, pero Sí, jamás. Tal jamás vez es algo en nuestra generación, en generación X, Sí, digamos, encontrar una empresa de primer nivel y uno poder trabajar ahí, es algo que uno aspiraba mucho. Total. sí. No sé si es algo más generacional, los jóvenes tal vez no Total. piensan así, No. pero para nosotros era un gran logro llegar a estas empresas y sentirnos parte de eso. Pero cuando llegamos a Colombia un poco, como dice Claudia, repensamos todo
y creo que no teníamos una visión muy clara de qué era emprender tampoco. No, O sea, no teníamos ni idea. sí, sonaba chévere, teníamos un sueño, pero un poco nos sorprendimos mucho con la realidad de Duro. los Durísimo. problemas de emprender, que algunos son grandes, otros son pequeños, pero Sí. todos te toca resolverlos a ti, o sea, no hay Sí, nadie totalmente. más. Totalmente. Entonces, Eres el último dominó. O sea, si tú te caes, se cayó todo. es algo que puede ser agotador también. Total. Y recuerdo que un amigo me dijo cuando estábamos empezando, como que tengan cuidado el tema de salud mental y que esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Y en su momento como que yo no le paré bolas, pero creo que lo hemos internalizado en estos 10 años. Hay Sí. muchísimos momentos en que uno ya está agotado y quemado y que los problemas te agobian, pero es Pero no hay uno salida. de esos valores sea, de no- Ya estás en Es ello. ya estás en la esto, resiliencia, te toca toca sacarlo seguir adelante como sea y respirar, recargarse y Total. seguir para adelante. Y algo que hubieran hecho diferente al empezar. Pues estoy segura que hemos cometido miles de errores, la verdad. Uno del cual sí me arrepiento es que al principio contratamos un contador part-time pensando que éramos una tienda, porque en ese momento era la zona T nada más, y eso fue un error. O sea, cuando abrimos Chile y México, o sea, el segundo empleado que contratamos es un contador que tenga totalmente claras todas las cuentas. Ese fue un, Sí, un porque error que hicimos. emprender uno piensa que es tener una buena idea y Sí, ejecutarla, claro, pero también claro. crear empresa Sí, ¿no? y sobre Los todo en nuestros requisitos, los países impuestos, todo. que son muy legales, Sí, tienen total. una cantidad de requisitos legales, de requisitos Sí, regulatorios, que sí. te haces la vida más fácil si eres consciente de ellos al principio Total. y no que ya creciste y de repente te toca cumplir con Ups, una nos cantidad de pagamos Sí, toda la cosas. no, comercio. Sí, no, Exacto. nos tocó contratar Exacto. a una contadora que hoy en día sigue siendo nuestra contadora fabulosa, pero ella tuvo que rehacer los primeros 8 meses de todo, pues, estructurar la compañía bien. Entonces, cuando abrimos Chile y México, a los gerentes de Chile les dije, o sea, en sus top 3 empleados tiene que estar contabilidad, y lo que sí hicimos bien es que acá en Colombia nuestros primeros 2 empleados fueron la persona de dirección de tiendas, o sea, toda la persona que dirige a las maquilladoras, da los horarios, contrata a las maquilladoras, todo eso, y la entrenadora, que la entrenadora es vital porque nuestras maquilladoras reciben un entrenamiento profundísimo de empatía, de amor, de ser amable, no solo de los productos, obviamente tienen que saber cómo usar los productos y saber maquillar, pero más allá de eso tienen que ser queridas, amables y entender al cliente, tratar de encontrar una manera de conectar con el cliente. Pero sí, el contador, contrataría contador full time desde el día 1. Bueno, y hoy y si volvieran a nacer, ¿se emplearían? Bueno, ¿estudiarían? ¿Harían máster? ¿Se emplearían o emprenderían de una? No, yo definitivamente haría todo lo mismo que he hecho en cuanto a, o sea, la claridad con la cual he podido liderar Blush Bar. En mi caso, obviamente hay miles de casos totalmente distintos, es debido al conocimiento que acumulé en McKinsey, en JP Morgan, en Harvard, en Estée Lauder Companies. O sea, sin esos fundamentos, yo tengo las herramientas para decir, ok, me llegó problema X, me acuerdo que en un business school case o en Estée Lauder lo vimos de esta forma, ¿por qué no lo manejamos así? Tengo un montón de, es como reconocimiento de patrones, Claro. literalmente. Adentro de mi cabeza hay un montón de patrones que se generaron en esos estudios y en esos trabajos, y refiero a ellos constantemente. Yo Estructura no de hubiera pensamiento. podido hacerlo sin eso, pero pues obviamente hay emprendedores que empiezan a los 22 años y son ultra exitosos. Creo que no hay un camino definido, creo que es cuál es el mejor camino para ti. Tú, y la José, persona. volverías a estudiar Derecho. Estás- Pues no sé si derecho, pero yo disfruté muchísimo mis años de universidad. Creo que es el momento en que tú como que maduras y floreces como persona por ti mismo. Sobre todo que nosotros, en nuestro caso, pues nos fuimos de casa, nos tocó como aprender a, no sé, sobrevivir, hacer todo por ti mismo. Entonces para mí fue algo muy valioso y sin duda lo repetiría. Creo que
estudiar te enseña cosas diferentes a las que te enseña trabajar y ambas tienen valor. Total. Entonces, ni es quedarse en el mundo académico solamente, ni es solamente echarse al agua a emprender y trabajar, que pues aprenderás muchas cosas, lo que pasa es que tal vez pues, te tropezarás más porque hay Sí. cosas que hubieras podido aprender en un salón de clase con un profesor y no con un error que tal vez te costó la empresa o te causó una auditoría o Qué importante perdiste lo que clientes. estás diciendo, sí. Entonces creo que hay valor en todo lo que uno aprende en la vida. No hay afán tampoco, nadie te está diciendo que tienes Total. que crear la empresa ultra exitosa a los 20 años o si no fracasaste. Entonces personalmente creo que tiene valor darte unos años para crecer más como persona, aprender como herramientas claves que te ayudan, como contabilidad, o sea, no es que a alguna gente le encanta, a otra no, pero pues es una herramienta que en la vida te va a servir tener así sea un entendimiento básico de eso. Total. Entonces, creo que sí es importante aprender todo lo que puedas cuando puedas. Bueno, yo creo que José fue una pieza clave en este episodio. Menos mal aceptaste esta invitación a último momento, de verdad. Total, bueno, no, mil gracias. Tú tienes los No, tips. al final, algún tip que le quieran dar a mujeres, a emprendedores o a sus hijos, si quisieran emprender, ¿cuál sería ese último tip? Bueno. Ese último paso diario que darían. O sea, ¿cómo lograr un emprendimiento tan exitoso como Blush Bar? Danos el secreto. Pues yo creo que, a ver, un par de cosas de mi lado. Creo que en mi caso, tener total claridad de la idea. O sea, todo sobre cómo va a funcionar la idea. No dejar nada gris. O sea, Blush Bar, gracias a Dios, es totalmente claro cómo hablamos, qué hacemos, qué marcas traemos, qué gente contratamos. Tenemos total claridad de quiénes somos como marca. Entonces, eso ha ayudado mucho. Dos, tener mucha humildad. O sea, te van a decir que no 700 veces, te van a decir que sí 3 veces. O sea, no pienses que te tienen que echar flores en el camino. La fortaleza tiene que venir de adentro tuyo, no de lo que la gente piensa o opina sobre tu idea. O sea, digamos, mucha humildad, estar preparado para muchas cosas, mucha turbulencia. Y creo que la parte de la resiliencia, o sea, de creer en uno mismo y decir, bueno, me tumbaron, no me tumbaron de me robaron, sino me caí, me tropecé y me levanto. Y estoy dispuesta a hacer eso 150 veces hasta que la cosa quede bien. Y el último, sí es un buen tip, es la excelencia. O sea, no dejar salir nada que tú no consideres excelente. La vas a embarrar, o sea, he hecho cosas que seguro no son excelentes, pero esa obsesión con la excelencia es demasiado importante para lograr un buen resultado. ¿Tú qué dirías? Pues parecido, pero diría las dos cosas es creer en ti mismo, porque pues mucha gente no va a creer y Total. tú tienes que tener esa creencia dentro tuyo que lo que estás soñando o pensando vale la pena y que le vas a invertir el tiempo. Y segundo, de nuevo, la palabra resiliencia es que lo que dices, te vas a caer 1000 veces, 1000 veces. y te vas a tener que parar 1001 veces y seguir adelante. Entonces es aguantar, creer en ti mismo y bueno, y ayuda también estar bien acompañado. Yo siento Lindo. Eso sí es verdad. que haberlo hecho Uy, sí. juntos y Total. tener un compañero o compañera que te apoye, que crea en Total. ti, que te conozca, porque pues nadie es perfecto, todos tenemos áreas de fortaleza y áreas de enorme debilidad también, y poder estar juntos y como que ayudarse el uno al otro Total. es muy valioso, porque esto es largo y es difícil y ahí es que aguantar hasta que se te dan las cosas. Sí, Bueno. para nosotros eso ha sido muy importante. La familia, Importantísimo. estar casados, tener nuestros hijos, nuestros perros, tener un perro. Ese es, les juro que ese es el tip número 5 de emprendimiento así. Una tener terapia absoluta. Un perro, o sea, el perro te ama no matter what, y eso es una bendición absoluta. Pero haber podido ser cofundadores y esposos ha sido, mejor dicho, no se hubiera logrado por ningún lado Blush Bar si no hubiera sido juntos. Bueno, yo creo que qué mejor manera de cerrar este capítulo. De verdad, somos muy afortunados de tenerlos acá en Pasos Diarios. Gracias por darnos una entrevista como esta, por darnos tantos consejos, aprendizajes. Seguiremos muy atentos a
al crecimiento de Blush-Bar, que sabemos que se vienen muchas cosas, y a la marca propia. Sí, mil gracias. Muy generosos con nosotros y con todas las personas que nos oyen. Tienen mucho que enseñar. Ustedes deben montar como una maestría de trabajo en familia y emprendimiento y resiliencia. Felicitaciones y mil gracias. A ambas. Estuvimos felices. Muchas gracias. Mil Nuestro gracias. primer podcast. Me encanta. Bueno, Nos no vemos vayan a ningún otro. No. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas de gracias. Pasos diarios. Muchas gracias. Gracias.